Entonces, pues sean todos bienvenidos a este coloquio de clausura 2023. Gracias a todos los que nos han acompañado en el canal de YouTube y pues a esta edición del Diplomado de Cocinas y Culturas Alimentarias de México. Soy Rafael Sánchez y el día de hoy les voy a presentar tamales colorados del norte de Nayarit, el manjar rojo que pocos conocen. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Darles a conocer los sabores y saberes del emblemático tamal colorado del municipio de Acaponeta en el estado de Nayarit. La metodología que utilicé fue hacer una revisión y análisis bibliográfico, principalmente de notas periodísticas, blogs, recetarios, publicaciones en Facebook, textos, la historia del tamal en una familia. También realicé etnografía digital con videos de YouTube, la realización de un diario de campo, la recopilación de fotos a través de Facebook, Google Images en YouTube. Y bueno, realicé entrevistas estructuradas, principalmente a las tamaleras tradicionales y entrevistas no estructuradas a familiares y conocidos que son consumidores de este tamal. Y bueno, nos vamos a ir desde Ozumba. Yo los voy a invitar a seguir viajando y nos vamos a ir a ese bello y paradisiaco destino que es el estado de Nayarit. Y principalmente nos vamos a ir al norte del estado, a la ciudad de las gardenias, que es Acaponeta, una tierra caliente donde pueden sentir estos calores ricos de más de 40 grados. Y bueno, una ciudad que fue fundada por pueblos originarios, por los tepehuanos del sur, y es un lugar de encuentro de todas estas culturas, de otros pueblos originarios como los coras, los mexicaneros, y es un lugar lleno de tradiciones, y también se le conoce como la Atenas de Nayarit por sus grandes exponentes, como el gran poeta Ali Chumacero. Bueno, para conocer a Acaponeta, pues podemos adentrarnos en sus sabores, ¿no? Para poder conocer más de lo que es Acaponeta. Y es un lugar con una diversidad gastronómica y una diversidad de platillos muy representativos de toda la región. Pero en particular, hoy quiero presentarles a este manjar rojo, que son los tamales colorados. Y bueno, para hablarles de los tamales colorados, les quiero presentar a las meras tamaleras, que en este caso fueron Lupita y Chuy. Y bueno, Lupita es una hija de una tamalera tradicional y maestra de profesión. Ella es cuarta generación realizando estos tamales colorados y actualmente la preparación la realiza de forma ocasional por pedidos o por gusto y que tiene ganas de hacer estos tamales. Y en el caso de Chuy, tiene 44 años, es una tamalera y cocinera tradicional de la región. También es cuarta generación en la elaboración de estos tamales y ella se dedica a la venta de estos tamales. ¿Y por qué hablar de estas tamaleras? Porque ellas son las representantes y esas guardianas de la tradición del Cerro de Acaponeta. Es un lugar en Acaponeta donde todos lo ubican con una tradición con más de 80 años en la elaboración de estos tamales. Y si ustedes preguntan en Acaponeta cuáles son los mejores tamales colorados, pues les van a decir que los del Cerro. ¿Y qué es un tamal colorado? Pues es un tamal tradicional de la zona norte del estado de Nayarit, principalmente de los municipios Acaponeta, Tecuala y Guajicori, y es un digno representante de la culinaria nayarita por su sabor, por sus ingredientes y por su proceso de elaboración particular. Es el manjar rojo codiciado por los acaponetenses locales y foráneos porque les recuerda el sabor a casa y las historias en torno al tamal, sus familias y el pueblo. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes de este tamal colorado? Pues son varios y dentro de sus principales ingredientes pues tenemos el maíz, que es un maíz nayarito, un maíz de la región de las 24 razas de maíces que tenemos en el estado, la ceniza, el palo de Brasil, que más adelante vamos a profundizar en esto, y bueno, sal, agua, hoja de maíz seca y camarón seco. Y es importante mencionar que este tamal también no lleva manteca. ¿Cuáles son otra de las características del tamal colorado? Pues que es un tamal prehispánico con origen en el pueblo originario Totorame, que como vemos en esta primera imagen, lo ubicamos al pueblo Totorame al norte del estado de Nayarit, en las costas, y al sur de Sinaloa. También con las interacciones que hubo con los tepehuanos del sur, y a los tepehuanos del sur ya les decía que fueron los que fundaron Acaponeta, y bueno, este pueblo Totorame tenía sus principales asentamientos en Nayarit, teniendo 3 y 2 de ellos Aztatlán y Centispac en Nayarit. Este pueblo se dedicaba a cultivar la milpa, a consumir productos de mar como camarón, ostión y pescados y a recolectar la sal para consumo propio y también para comercio.
Otra de las características del tamal colorado es que es un tamal medicinal. Y bueno, ya veíamos un poquito de sus ingredientes y es por esos ingredientes principalmente la ceniza y el palo de Brasil que tienen un aporte principal en el sistema cardiovascular y en el sistema gastrointestinal. Nos decía Chuy, he escuchado a las viejitas de antes. Llegan y me dicen, ay, dame unos 2 tamales porque ando bien sobrecargada. Cuando uno trae el estómago muy inflamado, cómete un tamal colorado. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención de este tamal es que es un tamal de trueque, donde las tamaleras me comentan que intercambian y hacen este trueque de insumos por tamales. Es decir, los productores, por ejemplo, de maíz, intercambian el maíz por tamales y así con el Brasil o con las cenizas. ¿Cuáles son los usos sociales y el consumo de este tamal colorado? Pues es un tamal de consumo diario y de fiestas. También se utiliza para las conmemoraciones de Semana Santa, lo cual hace una excelente opción de Cuaresma, ya que es un tamal que no tiene carne. ¿Cuáles son los tipos del tamal colorado? Pues tenemos 2 principales. El tamal de masa, que es un tamal, como su nombre lo dice, de pura masa, es un tamal para la leche. Otro tipo de lácteos como jocoqui, crema o queso. Y en el caso del tamal botanero, pues tamal de fiestas, como su nombre lo dice, que es botanero. Y bueno, no me patrocina la salsa huichol, pero si ustedes tienen un tamal colorado con salsita huichol y un poquito de limón, pues es una delicia. ¿Por qué se utiliza la ceniza? Pues la utiliza para nixtamalizar en vez de cal. Y necesitamos utilizar una ceniza que sea de leño bueno. En Nayarit se utiliza mucho el huinolo. Y bueno, como nos decía Chuy, es el ingrediente principal. O sea, no se puede hacer un tamal colorado si no se utiliza la ceniza. Y Lupita, por ejemplo, consigue la ceniza y en el caso de Chuy también utiliza la ceniza que se utiliza en otro platillo representativo que son el puerquito al horno de Acaponeta. Aquí podemos ver una imagen porque dice que es una ceniza que no se volatiza y se concentra más su sabor. En el caso del palo de Brasil, que también se le conoce como palo de tinta o Brasil o palo tinto, es importante mencionar que no es la planta del palo de Brasil que conocemos y tampoco el palo de Brasil por el cual los portugueses le dieron el nombre a Brasil. Un primo hermano por ahí, pero es un árbol nativo de México, que si se fijan es un árbol grande, que florece, es un árbol como un guamúchil y principalmente lo encontramos en toda la zona pacífico de México y en Mérida y Campeche. Es importante mencionar que hoy en día la Semarnat está limitando la tala de este árbol. Y bueno, el palo de Brasil, pues es lo que le va a dar el color, le va a dar la vista, también le va a dar un poco de sabor y es importante saber utilizarlo porque si no se sabe utilizar, pues puede amargar el palo de Brasil e incluso para el color hay diferentes colores por las flores que hay, podemos darnos cuenta qué tipo de árbol es. En el caso de Chuy utiliza el morado y el tinto y bueno, también distinguir que hay Brasil y Brasilillo y el Brasilillo pues no nos va a pintar. ¿Cómo se hacen los tamales? Es un proceso laborioso y bueno, se hace en 2 días. El día anterior, pues ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a limpiar las cenizas y quitarle todo la basurita y todo eso que queremos renovar en un cernidor. Posteriormente, vamos a piscar el maíz. Las tamaleras le llaman piscar a la nixtamalización del maíz con la ceniza. Se pone a cocer alrededor de 1 hora, un poquito más, y después se va a dejar reposar toda la noche. Al día siguiente vamos a lavar y retirar lo que queremos retirar del maíz y posteriormente vamos a moler en un molino eléctrico. Va a depender mucho si vamos a hacer tamales colorados o tamales de masa, pero si vamos a hacer de los dos, pues vamos a dividir la masa en 2 partes, una para los tamales colorados y vamos a realizar el relleno, que es un picadillo de camarón seco que se hace con camarón seco y con especies. Posteriormente vamos a amasar 2 tipos de amasado, una para el tamal de masa, que es un tipo de cuajada, y bueno, una masa un poquito más seca para el tamal de camarón. Vamos a ensamblar muy bien, colocar la masa dentro de las hojas de tamal y les vamos a poner 3 amarres para asegurar que no se salga nada del contenido de este tamal. Seguimos con el proceso. En una olla vamos a colocar el palo de Brasil en agua para
poder extraer toda esa tinta, ese color del Brasil, y posteriormente vamos a hervir los tamales, vamos a colocar los tamales en esa tinta, y estos tamales, una de sus características es que no se cocen al vapor, son hervidos. Vamos a tapar, los vamos a cocinar alrededor de 1 hora y media, 2 horas, y vamos a secarlos, y posteriormente pues vamos a tener los tamales colorados listos para degustarlos y para venderlos. Es un tamal que intervienen muchas personas para prepararlo, ¿no? Vamos a tener a la tamalera, a la maestra tamalera y a sus ayudantes, que principalmente son familiares, amigos, conocidos, pero también nos decía Lupita que a veces iban hasta otras personas, ¿no? Hasta vecinos a poder ayudar a hacer estos tamales, dependiendo la cantidad que tenían que hacer. ¿Cómo vamos a reconocer un buen tamal colorado? Pues nos decía Lupita, al partirlo, solo se debe haber una delgada capa de tinta y lo demás, el color de la masa, como podemos ver aquí, una masa limpia, que no se le meta la tinta y que no esté descolorido. El sabor es algo estupendo. Tiene sabor de maíz, de Brasil, ceniza, no enchila, y si se pasa de ceniza, pues te va a picar. Como ya les decía, hacer el tamal colorado es un proceso laborioso, pero hay que tener paciencia y amor para lograrlo. Lleva más de 12 horas hacerlo, y es importante pues esto que nos comentan las tamaleras, la paciencia y el amor, ¿no? Nos decía Lupita, hay que hacer las cosas bien y con amor, porque si no las haces con amor no te van a salir bien por más que quieras, o por más que tengas los mejores ingredientes y todas las cosas. Y Chuy también nos decía, ¿no? Que hay que ser pacientes, y porque para ellos representan estos tamales y la tradición de Acaponeta. Los desafíos actuales del tamal colorado es que cada vez hay menos tamaleras y hay una falta de difusión, para proseguir y seguir con esta tradición elaborando los tamales. En la actualidad, el conocimiento de las nuevas generaciones y la disposición que tienen ya no quieren realizar estos tamales, que son muy laboriosos, que llevan mucho trabajo, mucho tiempo, y también lo que les decía, hay dificultades para conseguir los insumos, principalmente el palo de Brasil. Quiero leerles esto que nos decía Chuy en una de las entrevistas, porque representa esto, ¿no? Una vez un amigo me dijo, te compro la receta de los tamales. ¿A cuánto me la vendes? Mira, vale, no te la voy a vender, te vas a la casa un día desde que se pizca el maíz, te vas a dormir y al otro día llegas a las 6 de la mañana. No quiso, no fue. La verdad, yo no vendo recetas. Vayan, me ayudan y les digo, se fijan un día, 2, 3 días para que vayan. Es que muchas veces yo te puedo decir medidas, te puedo hacer señas, te puedo poner a que veas, pero si no sabes observar el maíz, el color del Brasil, ya valiste gorro. Son años de estar viendo, la experiencia y la observación de cada cosa es la mano, que te enseñes a observar en cada paso. Y bueno, concluyo que el tamal colorado pues es un digno representante de la cultura nayarita con origen prehispánico, donde los sabores y saberes se entrelazan con esas historias regionales y de las familias. Es un platillo de fiesta, de lo cotidiano y de anhelo que crea comunidad. La elaboración es compleja, pero hay un grado de satisfacción y orgullo en ser parte de su elaboración y de la historia al ofrecer calidad en esta tradición familiar. En la actualidad cada vez vemos menos tamaleras y hay varios desafíos con el miedo de que esta tradición se pierda, y bueno, es importante seguir con estas investigaciones para profundizar en temas como su origen, las historias, las técnicas, los ingredientes, la transmisión de conocimientos, las interacciones, los cambios en el tiempo, para poder divulgar y preservar estos sabores y saberes de este manjar rojo, en preservarlo en la continuidad y así tener un conocimiento que conecte y revalore a las tamaleras tradicionales, a los consumidores y a la sociedad nayarita. Quiero agradecerle pues a todos, le agradezco a Dios por permitirme vivir esta experiencia, a mis padres por acompañarme en el proceso, a mis tías y amigos que anduvieron ahí apoyándome a conectar con las tamaleras, a Chuy y a Lupita por ser mis interlocutoras, al comité organizador y al cuerpo académico por seleccionarme para el diplomado y por todas esas enseñanzas, por ayudarme a ver las cosas con una perspectiva diferente desde la antropología de la comida y la etnografía. La doctora Katy, la doctora Miriam, al doctor Víctor, a Mali por la paciencia y todo ese acompañamiento y enseñanzas en este proceso, a las cocineras tradicionales y a los cocineros que nos permitieron entrar en sus cocinas,
y bueno, a todos mis compañeros del diplomado por compartir un poco de sus vidas, los aprendizajes y las cosas que podemos hacer por México. Y bueno, si visitan Nayarit, no se olviden de probar este manjar rojo, estos tamales colorados, es toda una experiencia. Pruébenlos y no se olviden que Nayarit enamora. Muchísimas gracias.